Radio Cleu, tu punto de encuentro. Hola amigos, estamos de regreso ya en este último bloque de Cleu Proyecta tu Voz. El día de hoy tuve el placer de compartir cabina con mi profesor Daniel Anaya y estuvimos hablando sobre la sexualidad y el erotismo y todo lo que hay detrás de esto y cómo desde este origen, que aparte no es nada visto en nuestras áreas como psicología criminológica ni como criminología, no te reparamos en absoluto en estas cuestiones del erotismo y la sexualidad para atender problemas como el acoso, como las violaciones, como los feminicidios, porque al final de cuentas esto es parte de la génesis, ¿no? O sea, nosotros pretendemos atacar el acoso poniendo letreros de pórtate bien en el camión, en el camión, ¿no? O sea, no te portes mal y no atendemos a estas cuestiones que vienen desde mucho más a raíz, ¿no?, del problema. En el bloque anterior estábamos platicando precisamente que existe una idea, ¿no?, de demasiada individualización y de no poder ver al otro, ¿no? Simplemente estar como encapsulados en uno mismo y no poder reconocer ni la necesidad, ni el goce, ni todo lo demás que hay en el otro. El sufrimiento también. Uh-huh. Yo creo que uno de los problemas que tenemos fuerte en este instante es, uno, individualismo fuerte, violento. Dos, determinados discursos enfermos que se están desarrollando en nuestra realidad social, discursos como, no sé, a mí me preocupa mucho esto que Trump haya llegado al poder, porque eso no me hace pensar solamente en Trump, sino me hace pensar en todos los gringos que lograron que Trump llegara al poder. Sí. Y esto es fascismo, o sea, esos son los inicios del fascismo y esto ya lo vivimos, Mussolini, Franco, Hitler, que son formas distintas del fascismo, Stanley. Y yo creo que uno de los problemas profundos de esto es la negación del otro. Hagamos un ejercicio muy simple. Cada vez que vamos manejando, ¿no sería más fácil cuando cierran alguna calle hacer el uno, paso yo, pasa uno, paso yo? Pero es tan tonta nuestra manera de actuar que no puedo pensar en que el otro, ni siquiera porque soy buena persona, esto no tiene que ver con ser buenas personas, tiene que ver con fluidez, creo. Pensar que el otro, si se mete, vamos a fluir todos, o sea, esto se va a mover. Si yo me aviento, él se avienta porque yo soy primero, yo soy. Claro. Y como el yo soy es muy fuerte, es preponderante, pues no dejo pasar al otro, pues la calle. Uh-huh. Esto es un ejemplo tonto, pero inclusive si yo no puedo reconocer el sufrimiento del otro, si yo no trato de entender al otro, porque a través del otro me reconozco, híjole, todas estas cosas como asesinatos, los feminicidios se me hace muy tonto primero y segundo, se me hace como odio solamente porque existe otra cosa que no es hombre y lo matamos porque no es hombre. Esto es la negación de la otredad. Creo entonces que ese es un problema fuerte. ¿Por qué? Porque al final del día, si nos pudiéramos sentar a hablar de estas cosas, porque tenemos mitos, todo esto tiene que ver con ideas que nos construyeron y que nosotros asumimos como verdaderas. Asumimos, no sé, tonterías como que los blancos son mejores que los negros. A pesar de que en México no queremos hablar de racismo, asumimos que ser morenito no está tan chido. Asumimos mitos tontos, pero son ideas, están aquí en nuestra cabecita loca. No son del todo ciertas, las podemos contradecir, podemos cuestionarlas, podemos hacer las preguntas incómodas, porque es preferible hacer preguntas incómodas a asumir esta insoportable verdad. Pienso en Albert Camus, cuando sugiere que tú no te puedes dar cuenta de esta insoportable verdad y querer seguir viviendo aquí. Esto está jodido, no puede ser así. Más aún, yo creo en esta visión existencialista que tienes que asumir una responsabilidad. Es cierto, está jodido, es horrible, sí, pero tratar de cambiarlo, no sé, podría ser mejor. Creo en eso, supongo. Sí, creo que, ya eso es hablar como de lo que es lo que podemos hacer, ¿no? Como qué tanto está en nuestras manos para poder cambiar esto, porque sabemos que desde la estructura, desde la cima de la estructura jamás va a venir el cambio. O sea, ahí nunca se va a dar el cambio, o de una forma muy complicada.
Entonces sí creo que desde aquí, desde nuestras trincheras, podríamos como trabajar en muchas cosas, sobre todo para aclarar esto, ¿no? Y hablar de esto y sobre todo algo que a mí me gustaría insistir bastante es que es un problema que abarca más de lo que estamos acostumbrados a ver. Sobre todo en mi carrera es algo que nos lo hemos pasado diciendo aquí en el programa, que nos enseñan a reducirnos completamente. Entonces vemos ni siquiera una cuarta parte, o sea, vemos ahí como una embarradita del problema y entonces de verdad creemos que hacer política preventiva es poner letreritos en el camión, ¿no? Para que no, para que el sujeto vea el letrero y diga, ah, bueno, si no se la voy a arrimar, ¿no? O sea, cuando de verdad no está ni siquiera por ahí, pero no vemos nada de lo demás, o sea, no vemos, ni siquiera reparamos en esta idea de que estamos demasiado metidos en nosotros mismos, ¿no? O sea, esas cosas no son algo que se tome en cuenta para poder trabajar en una política preventiva o en cualquier situación así. No es algo que se vea. Entonces, a mí me gustaría que todavía pusieras más en claro que este problema viene de una situación Grande. social Sí. e histórica, aparte de ya tiene bastante tiempo, pero que ahorita en nuestra época se ha potenciado todavía más. Sí, la violencia es estructural. Por ejemplo, acaba de pasar nuevamente otra masacre allá en Estados Unidos y todos alarmados a hacer una oración por la gente que murió. Pero ya ha pasado varias veces. La violencia es estructural. La violencia no es solamente dirigida a determinados puntos o focos rojos. Error. La violencia está entrometida en toda la estructura social. Puede ser con diferentes rostros, eso sí. Puede ser violencia de género, violencia sexual, que no es lo mismo. Puede ser violencia racial, puede ser violencia económica. La violencia está entrometida desde hace mucho tiempo en nuestra estructura social y se mantiene en una constante reproducción. Por ejemplo, en este país, pensar en el narcotráfico, pensar en, no sé, en los desaparecidos y en las desaparecidas, es una respuesta lógica a una estructura social. El hecho que nosotros tengamos en este momento altos índices de narcotráfico, de feminicidios, es porque la violencia está entrometida, porque hay una desigualdad social enorme, porque el tejido social se ha fracturado. Entonces, es cierto, no podemos pensar al ser humano en pedacitos y querer focalizar en pequeños actos al individuo. Eso es un error. ¿Por qué? Porque el individuo es una entidad social, está en interacción social y todo lo afecta. El hecho que haya violencia sexual tiene que ver que también hay violencia económica, hay violencia política. O sea, esto no es tan simple. Para tratar de resolver el problema tendríamos que pensar en casi todas las variables que están involucradas en el ser humano. Y todas esas variables tienen de fondo, en una tesis Foucaultiana, poder. Supongo que la reproducción del poder está metido entre nosotros y que el poder al final de cuentas, para mantener la estructura social, pues genera este tipo de cosas horribles como nosotros hablamos de narcotráfico y feminicidios, pero si nos vamos, no sé, a África, podemos hablar de guerras de etnias o limpias de etnias y está horrible. Podemos pensar en Estados Unidos, una potencia mundial, y tienen tiroteos. Y eso sin hablar de todos los conflictos que tiene la gente negra en Estados Unidos y la gente latina en Estados Unidos. Sí. Y podemos voltear hacia otros países donde pensamos que viven súper bien, como Canadá, y encontrar racismo. O ir a Suiza o Suecia y encontrar racismo y encontrar otros tipos de violencia. En otras palabras, lo que sugiero es que la violencia es estructural. No es de un solo país, no es de un solo lugar y no es de un solo rostro. O sea, no puede ser solamente de carácter sexual. Está conjuntada en todo. Eso sí, tiene muchos rostros, tiene muchas formas. No sé, la violencia contra el indigenismo en México, digo, es una de esas formas. Creo que en las universidades tenemos que hablar de estas cosas y ya no dentro de una cosmovisión cartesiana, donde partíamos el problema en pedacitos y después vamos resolviendo pedazo por pedazo y al final de cuentas unimos todo. El ser humano no es así. Claro. El ser humano es la suma. Más aún, no puede ser ni siquiera la suma de las partes. El ser humano ya es una totalidad en sí.
Todos los seres humanos estamos traspasados por elementos económicos, políticos, sociales, históricos, sexuales, biológicos. Somos esa totalidad. Tratar de entender al ser humano como esa totalidad creo que cambiaría la cosmovisión en cómo estamos enseñando actualmente las carreras. Porque no sé si te has dado cuenta, las carreras, o en especial en ciencias sociales, pareciera que queremos ver el pedazo que le corresponde, en este caso a la criminología, a la antropología, a la psicología, y pareciera que queremos cortar en pedacitos. Ujú. No sé si lo veas así. Sí, o sea, sí, precisamente por eso quería que lo expusiéramos, porque es algo que también ya hemos platicado en muchas ocasiones en la universidad, esta necesidad de cambiar la forma en la que creemos que conocemos, ¿no? Conocer de una forma diferente y de una forma que no esté partiendo al ser humano, porque al final es lo que comentábamos, solamente se generan contenciones de ciertas problemáticas. Entonces, Parches. Parches de ciertos problemas y al final no, pues no se resuelven, ¿no? Entonces, pues eso a mí se me hacía como súper importante mencionar que hay que ver la totalidad de las cosas para entender un problema, ¿no? O sea, a partir de eso generar la... Sí, y creo que también preguntar y hacer una pregunta simple. ¿Será que todo esto de lo que estamos aprendiendo está bien o está mal? Poner esa pregunta al centro de la mesa creo que cambiaría muchas cosas, porque luego damos por hecho conocimientos súper viejos, obsoletos, y no necesariamente por ser viejo es malo, quiero aclarar eso. Claro, sí. Pero luego hay conocimientos que están mal y sobre eso tratamos de construir más conocimiento. ¿Por qué no podemos preguntarnos, esto que me están enseñando, esto que dicen que es cierto, será cierto? ¿Sirve? Yo creo que como nuestra realidad social está construida en ideas, pues no tiene nada de malo cuestionar las ideas. Y el conocimiento sigue construyendo y reconstruyéndose a partir que es cuestionado. Claro. Y en alguna de esas que no nos dé miedo tirar todo lo que ya hicimos. Posiblemente ya escribimos, no sé, un tratado de psicología Y nos dimos cuenta que estaba bien mal. y estaba horrible, ¿eh? No sé, me imagino a gente dentro de 20, 50 años que se volteen a ver estas cosas horribles como el DSM-4 y digan, pobrecitos, ¿Qué escribieron? ¿qué escribieron estos cuates? Hicieron cosas horribles. No sé, me supongo que más o menos tendría que ir con eso. Pues sí, y profe, lo que solemos hacer al final de cada programa es recomendar o un libro o una película, serie, museo, cualquier situación que vaya en torno al tema que estuvimos platicando el día de hoy. Entonces quisiera saber qué libro, serie, lo que sea, les quiere recomendar a quienes están oyendo, viendo el día de hoy. Hay un libro fantástico, es un libro hermoso que se llama Yo la Peor. ¡Oh, maldición! Me está pasando, me estoy apeñando, no puede ser. Yo la Peor de... Sí, no, es que no me acuerdo, pero es quien cuenta la historia de Sor Juana, ¿no? Sí, porque es Yo, la peor de todas. El libro es Yo, la peor, es una biografía novelada de Sor Juana Inés de la Cruz. Lo escribe Rosa Montero me parece. No. Yo, la peor de Mónica Lavín. Librazo, hermoso, una narrativa rápida, un fregadazo en la cara completo, a tus ideas completo. Te muestra una Sor Juana Inés de la Cruz que se pone al día de hoy y que te fragmenta. Y te fragmenta la idea de mujer, inclusive tu idea de ti mismo, porque se hace preguntas interesantes a lo largo de toda la novela. Creo que es una de las novelas obligadas en este momento. Y otra, la de Wendy Guerra, Negra. Negra es una historia en Cuba fantástica. Creo que son dos libros que pueden ir hermanados. No hablan de lo mismo, pero hablan de escenarios. Y los escenarios nos permiten poder reflexionar cosas. Entonces, recomiendo ampliamente estos dos libros. No te recomiendo más, podrían ser muchos y ya nos queda poco tiempo. Sí. Pero yo creo que estos dos libros podrían dar un fregadazo en la gente, en cualquier persona. Porque no son ni siquiera libros especializados. Son libros muy cercanos, muy ágiles y súper interesantes. Y primordialmente escritos por mujeres.
Creo que hay que leer Sí, mujeres. yo también creo eso, lean mujeres. Y pues, profe, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias a quien nos está viendo y que se tomó la molestia de escucharnos aquí, decir nuestras cosas. Y pues este programa ha llegado a su final. Muchas gracias por estar acompañándonos. Hasta pronto. Radio Cleu, tu punto de encuentro. Cleu proyecta tu voz, donde tu opinión a nosotros sí nos importa.